Bueno, ahora sí vamos a continuar. Hasta ahorita ya hemos visto cuáles son, digamos que las actividades fundamentales de la fiscalización, así como algunos de los principales retos y avances que hemos tenido en la implementación de la misma. A continuación, lo que vamos a presentar es un recorrido panorámico acerca de las principales funcionalidades del Sistema Integral de Fiscalización, desde dos perspectivas. La primera de ellas del sujeto obligado, entendido el sujeto obligado como los partidos políticos, los candidatos de partido político, coalición o candidatura común, así como lo que son las coaliciones. Y la segunda parte desde la perspectiva de lo que es la autoridad, entendida esta como el Instituto Nacional, que es el único facultado para realizar la fiscalización de todos los procesos de campaña, ¿no? Entonces, vamos a iniciar un poquito conociendo el antecedente de este sistema y cómo es que funciona actualmente. Es un sistema que es totalmente en línea, es decir, el acceso es a través de internet y se puede realizar desde la oficina, desde casa o de cualquier lugar donde tengan un equipo de cómputo y una conexión a internet. ¿Cómo funciona? Tenemos varios servidores, que son estas cajitas, las cuales distribuyen la carga de las peticiones de cada uno de los que estén operando el sistema. Y hay gente que está monitoreando. Hasta ahorita tenemos 9 servidores dedicados al servicio de este sistema, pero hay gente que está monitoreando constantemente para ver si es que alguno se llegara a saturar y poder incorporar más carga, de tal forma que del lado del instituto no tengamos algún problema de saturación o lentitud. Entonces, este servidor se encarga de dar o atender a cada uno de estos clientes y dependiendo de la carga que se va presentando, se van incorporando una serie de servidores adicionales. Toda la información que se recopila de este lado la terminamos almacenando en una sola base de datos, la cual también está disponible apenas el sujeto obligado o cualquier persona llega a guardar la información. Apenas se le da a guardar y cualquier persona con privilegios de consulta la puede consultar de manera inmediata. ¿Qué situación se presentó el año pasado? Que hubo muchas quejas y a ustedes les ha de haber tocado conocer las antecedentes, en donde decían que el sistema había presentado extrema lentitud o no los había dejado operar. ¿Qué es lo que se hizo? Fuimos a las oficinas de los partidos políticos a ejecutar pruebas y que detectamos que la gran mayoría tenían contratado servicios de internet casero. Un servicio de internet casero para estar trabajando 10 capturistas y subiendo evidencia, era imposible que se diera realmente un servicio de rapidez, ¿no? Entonces, hacíamos la prueba y llevábamos una banda ancha móvil de Telcel y nos conectábamos a nuestro equipo de cómputo y navegábamos nosotros de manera rápida, mientras ellos no lo podían hacer. Entonces, veíamos también que de esos 10 capturistas, pues a algunos les gusta trabajar con música, ¿no? Entonces, estaban escuchando y viendo videos, ¿por qué no?, consumiendo aún más lo poco que tenían de banda ancha para poder cargar esos archivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se cambió de estrategia para este año? Para empezar, pues nosotros estamos robusteciendo la infraestructura, pero si no tenemos lo mismo del otro lado, pues las quejas van a ser iguales, pero ya no va a ser atribuido al instituto. ¿Qué se hizo? Se visitó a los partidos políticos y se les hizo una serie de recomendaciones técnicas para que ellos contrataran ahora sí un internet que les permitiera operar de manera rápida dentro de lo que es el sistema. Actualmente ya tenemos implementado esto y les decimos una serie de opciones para poder contratar el internet. No le obligamos a contratar uno, nada más le decimos, mira, si contratas te vas a tardar media hora. Si contratas te vas a tardar 1 o 2 minutos, tú decides, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, es que se ha llegado a implementar ya entre ambos, tanto de nuestro lado como de ellos, unas mejores condiciones para poder operar el sistema. Actualmente, de hecho, nosotros tenemos implementado un esquema que le llamamos de soporte a la operación y también de retroalimentación de incidentes. Ese lo tenemos en el manual y de hecho el tribunal, la sala del tribunal, nos hizo algunas adecuaciones para que pudiéramos garantizar el derecho de los sujetos obligados de podernos reportar cualquier incidente. Nosotros realizar el diagnóstico técnico y en caso de que sea procedente algún problema atribuible a nosotros, les otorgamos una prórroga o digamos que les compensamos el tiempo que el sistema no les permitió cargar esa información. ¿Cómo funciona este soporte técnico?
El partido político nos tiene que avisar en el momento que se presenta, no se vale que lo haga 2 o 3 días ya que cerramos, ¿no? Entonces tiene que hacer el reporte vía telefónica y primero lo atendemos nosotros como negocio. Tenemos una mesa de orientación que está disponible en la época de cierre normal de 9 de la mañana a 2 de la madrugada. Les voy a decir que en el último cierre, que fue del fin de semana pasado, que empezaron a presentar los informes del 2 al 5 primero y luego se otorgó una prórroga al día 6 y luego otro pedacito del día 5, estuvimos en servicio 24 horas. Así como los partidos políticos estaban capturando, nosotros implementamos asesoría telefónica para no dejarlos solos y que cualquier incidente o cualquier duda pudiera haber alguien que la atendiera. En realidad fueron 48 porque fueron dos días. Ellos ahorita están siendo soportados con asesoría, con orientación de qué contratar técnicamente para no dejarlos solos y además con capacitación. Hemos hecho eventos a nivel nacional para irles a mostrar cómo funciona el aplicativo y son eventos que aproximadamente duran entre un día, como de 9 de la mañana a 7 de la noche u 8, o hasta día y medio, porque les damos cada uno de los detalles. Pero además de todo esto, les hemos puesto un centro de ayuda dentro de lo que es el sistema, para que ellos descarguen las guías, los manuales y algún tipo de material de apoyo, para que también ellos tengan con qué poder operar el sistema y no nada más sea ahí te dejo y a ver cómo lo interpretas y a ver cómo lo conoces, ¿no? Entonces todo esto ha estado fortaleciendo para que el sujeto obligado conozca cómo operarlo y también nosotros estemos en tiempo de poder actuar y determinar si hay un incidente o no. Cuando nos reportan el incidente, ¿qué hacemos? Nos conectamos vía remota a su equipo de cómputo y validamos si es cierto o no que se presente el incidente. ¿Por qué? Porque al principio nos estaban llamando y ya cuando era, no sé, 5 minutos para el cierre, es que el sistema está lento y que no sé qué. Ingresábamos y detectábamos que estaba bien. Bueno, es que estaba lento hace media hora, ¿no? Entonces, como que sí empezamos ya a validar el dicho e incluso nos apoyamos del área técnica para decirle, oye, ¿cómo estuvo el comportamiento de los servidores y de la red, etcétera, etcétera? Todo bien. Pero hay ocasiones en que se determina que a lo mejor sí hubo algún tipo de incidente. Por ejemplo, este fin de semana tuvimos un tema en comunicación con el SAT porque validamos la FIEL con ellos en línea y es cuando otorgamos esta prórroga. Se otorgaron 12 horas adicionales durante 2 días. Entonces, para que ellos pudieran cumplir. Al primer cierre cerramos con un cumplimiento del 82% y ya después de estas 2 prórrogas logramos un 92% de cumplimiento en los informes. Pero sí estamos de la mano, no están impedidos y tampoco somos cerrados como para decir, tuviste un error y no te lo reconozco y entonces a ti te castigo porque ya no subiste la información. Hay ocasiones en que también les decimos, oye, lo que sí te encargo es que reportes en tiempo. Vamos a ver ahorita cómo se distribuyen los tiempos para que ellos puedan registrar y declarar, digamos, su informe. No se vale que me digas que lo vas a intentar firmar cuando te quedan segundos para que cierre el sistema, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas en tiempo. O que después de que cerramos, 2 días después me diga que tuvo un tipo de problema. Todo debe de ser reportado cuando se haya presentado. Bueno, retomando un poquito, recuerdan que durante todo este proceso, nuestro actor inicial para alimentar la información era justamente el organismo público electoral local. Ellos lo que hacen es que en el sistema, como lo comentaba el contador Gursa, el Sistema Nacional de Candidatos, incorporan los datos de cuáles son los cargos por los que se va a contender en su entidad. ¿Por qué? Porque esa es una atribución de ellos, no lo podríamos hacer nosotros. Ellos son los que manejan todos los calendarios y determinan cuándo inicia y cuándo finaliza una campaña y lo hacen público a través de los acuerdos. Y también determinan los topes de gastos de campaña, que a nosotros nos sirve para alimentar el sistema y las fechas, determinar cuántos cortes convencionales de estos 30 días que también mencionaba ya el contador se van a determinar. De tal forma que dependiendo de la duración de la campaña, cuándo inicia y cuándo finaliza, de manera automática el sistema les crea el número de periodos y de informes que ellos deben de presentar. ¿Para qué? Para que después, cuando ya venza la fecha, podamos hacer el control de obligaciones automatizado y no tenga que ser manual. Y digamos, a este candidato duró una campaña 61 días, determinó 2 periodos y yo esperaría 2 informes. ¿Cuántos me presentó? 1 o 2. ¿Cómo funciona? Aquí en una pequeña gráfica
tenemos que del día 1 al día 30, que es la generalidad de los plazos de los cortes convencionales, salvo lo que comentamos de que en este periodo se decidió ampliar hasta los 45 días, tienen para registrar sus operaciones más 3 días adicionales. Es decir, el partido político tiene 33 días para registrar operaciones y adjuntar evidencia. De estos 33 días, los últimos 3 días lo que hace es presentar el informe y después le cerramos el sistema. ¿Qué implica cerrar el sistema? Que ya no te dejo que captures operaciones de este periodo, de estos 30 días. ¿Por qué lo hago? Porque si no, no daríamos certeza a las observaciones que está haciendo la autoridad. ¿Están de acuerdo que si permitiéramos que estuvieran cambiando la información, sería imposible que fuera procedente una observación? ¿Qué pasaría? Que el día de hoy puedo ingresar y revisar una factura y determino que no está una póliza y determino que no tiene una factura. Pero si todavía el sujeto obligado está operando el sistema, puede ser que el día de mañana le incorpore y entonces mi observación ya no sería procedente. Por eso cada quien tenemos nuestros tiempos. Ellos tuvieron 33 días para registrar y después nosotros tenemos 10 días para hacer las observaciones. En esos 10 días se determina un oficio de errores y omisiones, y aquí déjenme les platico que en este corte por primera vez justo se determinó realizar lo que comentaba el contador, enviar notificaciones. Inmediatamente se hizo el cierre de quienes no habían presentado informe, los 704. Esto nos lo permitió el sistema. ¿Por qué? Porque apenas se cierra y se empieza a procesar la información de lo que se presentó o no, y se generan los reportes para que entonces ahora sí el área de auditoría pueda realizar acciones de este tipo más puntuales y no nos esperemos a que finalice el día 10 y se tenga que notificar el oficio de errores y omisiones. Entonces ellos ya puedan ir preparando toda la información para poder solventar la no presentación del informe. Llega el día 10 y aquí la autoridad lo que hace es notificar el oficio de errores y omisiones y nuevamente le abrimos al sujeto obligado el sistema. ¿Para qué? Para que presente las operaciones y un nuevo informe que le llamamos de ajuste, en el cual él reconoce lo que nosotros le reportamos como omisiones. Puede ser que lo reconozca, puede ser que no. Si lo reconoce, se verá reflejado en un nuevo informe. Si él decide que no, entonces la autoridad ya lo llevará al dictamen. Ese es el proceso que se sigue. El sujeto obligado tiene 2 periodos para informar. Uno, digamos que es la autodeterminación, que son estos 33 días, y los otros 5 días es la oportunidad, diríamos la segunda, de corregir lo que en su caso no registraste o incrementar el registro que realizaste. Una vez que ya determinamos todas estas fechas, ya puede comenzar ahora sí a operar lo que es el sistema integral de fiscalización. ¿Qué es lo que se hace? Se entregan unas cuentas a cada partido político, pero a los partidos políticos únicamente le entregamos la cuenta del responsable financiero, nada más, de ninguna otra estructura. Este responsable financiero, de conformidad con el reglamento de fiscalización, los artículos 39 y 40, es el responsable de crear su estructura al interior. Él decide cuántos usuarios va a tener. El sistema no tiene límite si quiere tener 5 capturistas o si quiere tener 500, los puede crear. Él decide, de acuerdo a sus necesidades, cuántos va a tener para poder soportar la operación y el número de candidatos y de facturas o lo que tenga que registrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A inicios de año le pedimos, bueno, es más, finales del año anterior, para que él tenga su cuenta desde enero, le pedimos que nos proporcione los datos del responsable financiero. Nos los entrega, lo damos de alta a nosotros y por oficio le entregamos sus cuentas. Él, ya que tenga sus cuentas, lo que hace es capturar su cuenta aquí, que es una cuenta personalizada, una contraseña que le dimos, que le denominamos CAPTCHA, que es una serie de dígitos, letras o números que son de seguridad, y le da clic en aceptar y de manera automática va a visualizar todos los accesos que tenemos en el sistema. Aquí me voy a detener un poquito comentándoles que en este año ya incorporamos todas las operaciones de un partido político, lo que es precampaña, campaña y el ejercicio ordinario. Todo ya no los tienen que estar reportando aquí. No hay un solo partido que no tenga que estar subiendo la información.
¿Qué es lo que pasa con lo que manejaban ahorita respecto tal vez a hacer un presupuesto de todos aquellos que ya estaban realizando los gastos para poder anticipar todo lo que se refiere al pago de espectaculares o la compra de algunos artículos utilitarios? Pues ese es un recurso del ordinario y se debe de ver reflejado aquí en esta contabilidad. Se hace este ordinario y ya cuando se hacen las campañas se saca de los inventarios o donde se tenga y se asigna a cada uno de los candidatos, pero todo eso queda reflejado aquí en la contabilidad. Tienes que ver que en el ejercicio ordinario te declaró que compró 1000 playeras y que esas 1000 playeras coinciden con lo que está dispersando él para cada uno de sus candidatos a nivel nacional. En este caso vamos a centrarnos un poquito en lo que es el tema de campaña. Él ingresa a este logo que es campaña como responsable financiero y tiene varias opciones. Perdón, antes de ingresar a esta, tiene la opción de administración. En este de administración lo que hace es generar las cuentas de usuarios de cada una de sus estructuras. Nada más ingresa aquí, da clic en usuarios, captura la información de la CURP, el RFC, el ámbito de consulta que le va a dar, que puede ser a nivel nacional o de alguna entidad en particular, el nombre del usuario y su rol, que puede ser capturista o administrador. El administrador de lo que se va a encargar es nada más de administrar las altas, bajas y modificaciones de cuentas. El capturista es el único que puede capturar operaciones y el responsable financiero es el que puede firmar y enviar lo que es el informe. Y la cuenta que entregamos al candidato es de consulta solamente, no puede operar. Como ustedes recordarán, en nuestra legislación, el responsable de rendir cuentas justamente es el representante financiero y el candidato es un responsable solidario. Dentro de lo que es la estructura y pactos entre los partidos políticos y los candidatos pueden acordar entregar algún usuario de captura. Lo pueden hacer sin problema porque a final de cuentas, insisto, es organización interna. Una vez que se capturó ya todos los datos, incluyendo el correo electrónico, porque es el medio que nos permite ser más ágiles en la entrega de las cuentas y no estar esperando oficios de por medio que pueden tardar hasta días en notificarse a nivel nacional, se le da clic en aceptar y de manera automática el sistema me dice que ya se generó la cuenta y que además se recibió un correo electrónico. ¿Qué es lo que hace la persona? Va a su bandeja de entrada y consulta el correo electrónico. ¿Y cómo se le notifica? A través de una responsiva que va anexa o adjunta a ese correo electrónico, en donde le decimos quién es el titular de la cuenta, cuál es su clave, cuál es su contraseña y cuál es el rol que le otorgó el responsable financiero. Con esto, esta persona en el momento en que ya la recibió puede ingresar y empezar a operar. No es necesario que nosotros creemos un set de cuentas y estemos limitándoles, te voy a mandar 10 de capturista y ahí me avisas si necesitas más. Él ingresando y haciendo estos pasos, automáticamente puede autorizar a cualquier persona con los roles que comentamos. Una vez que ya tenemos esta cuenta, pues entonces el responsable financiero va a cerrar su sesión, porque nos queda claro que él no va a estar invirtiendo tiempo en estar registrando ni operando el sistema, y ahora quien ingresa pues es la cuenta del capturista. Y él nuevamente lo hace de la misma forma, utilizando su nombre, su contraseña, pero va a ingresar al módulo de campaña. En el módulo de campaña lo que va a hacer es el registro de las operaciones. ¿Qué es lo que por default aparece? Una pantalla para que él seleccione qué tipo de contabilidad va a operar. Para esto el partido político puede asignar también las contabilidades, es decir, los candidatos que va a operar él. Puede ser que el partido político tenga todos sus capturistas a nivel nacional aquí en la Ciudad de México, bueno, más bien allá en la Ciudad de México, y que decida que ahí es donde van a capturar. Entonces le asigna privilegios a nivel nacional y distribuye qué contabilidades de las 300 a la mejor que tenga va a operar cada capturista. O puede ser que él decida, no, tengo elecciones en 14 entidades, entonces en cada entidad voy a crear mi propia estructura para poder operar el sistema. Entonces aquí este capturista, por ejemplo, tiene asignadas 5 contabilidades. Vamos a suponer que el que va a manejar es la del ámbito local del gobernador de Durango, que corresponde a José Rosas Aispuro Torres. Le da un clic nada más ahí para seleccionarla y se va a la opción de operaciones, registro contable. Aquí de manera automática aparece una plantilla de captura. Esta está basada en las reglas de contabilidad o técnicas de contabilidad. ¿Qué implica la contabilidad?
dicho en palabras un poquito más coloquiales, es tú dime en qué gastas y dime de dónde provino ese ingreso que estás gastando. Siempre es esa paridad, cuál es el origen y cuál es el destino, en qué estás gastando y quién te proporcionó el ingreso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Seleccionan aquí los datos de qué tipo de periodo están registrando, información respecto de la póliza y la fecha de operación. Y luego ponen una pequeña descripción. En este caso vamos a suponer que van a registrar un gasto relacionado con un evento. Recuerdan que el contador comentaba en la exposición anterior que actualmente ya tenemos el registro de los eventos. Aquí lo que hacen es relacionar los gastos que están realizando en cada uno de estos eventos. ¿Qué hacemos? En la parte de registro contable seleccionamos dentro de un catálogo o clasificador de ingresos y gastos. Aquí por cada concepto de ingreso o de gastos tenemos un clasificador, que es el mismo que se utiliza para el candidato independiente o para el candidato de partido político. Vamos a decir que es un gasto que está relacionado con un equipo de sonido. Nada más damos clic aquí, selecciona el equipo de sonido, captura la cantidad que gastó en este equipo de sonido y nuevamente un concepto relacionado con el mismo. ¿Qué va a hacer? Selecciona de una lista de eventos previamente registrados cuál es el evento con el que está relacionado este gasto. En este caso estuvo relacionado con un inicio de campaña, le da agregar movimiento. Aquí ya nos dijo que gastó en un equipo de sonido. Falta la otra contraparte, dime qué tipo de ingreso fue. Se tiene que ir nuevamente a esta parte y ahora se va al clasificador de ingresos, que es el número 4. Y nos va a poner, por ejemplo, que fue una aportación de campaña de un militante. Selecciona aquí esa cuenta, captura la cifra correspondiente de 2,500 pesos y ahora el sistema lo que nos va a pedir es dime qué militante fue el que te aportó, de tal forma que tengamos perfectamente identificado en qué gastó y quién proporcionó el ingreso. Una vez que se agrega este movimiento de ingreso, queda ya registrado origen-destino, y de hecho está cuadrado, que es 2,500 de origen, 2,500 de destino, y a continuación viene y adjunta la documentación soporte. En la documentación soporte tenemos un listado de documentos que de conformidad con el reglamento tiene que adjuntar a cada uno de los gastos, y va desde la factura, lo que es la representación impresa, hasta la factura electrónica. Puede adjuntar contratos, muestras de imagen, video, audio, etcétera. Todo lo que cada uno de estos gastos debe de estar amparado. Selecciona en este caso, por ejemplo, vamos a ir a la factura, le da clic en examinar y de manera automática él puede seleccionar de todos sus archivos que tenga guardados, el de la factura. Selecciona la factura y el sistema carga. Cada una de las pólizas tiene una capacidad de hasta 600 megas, que equivale a grabar una película de 1 hora y media en una calidad media. El año pasado tuvimos 50 megas nada más de capacidad, ahorita se vuelve 12 veces más, 600. Entonces, a la fecha, de todas las pólizas que se han registrado, nadie nos ha reclamado porque el espacio no le ha alcanzado. Ahorita ha sido para que sí suban toda la información dentro de lo que es el sistema. De hecho, si se dan cuenta, este PDF pues no alcanzó a pintar ni siquiera el 1% del almacenamiento que tenemos disponible. Una vez que el partido político adjunta la evidencia, registra el ingreso y el gasto y adjunta la evidencia, le damos clic en guardar y de manera automática le asigna un número, dependiendo de cuál es el número en el que quedó. Se va a la opción de consulta. Para ver cuáles son las operaciones que tiene registradas. Y decíamos que de manera automática quedan reflejadas siempre las operaciones dependiendo de la fecha que lo hizo y podríamos consultarlas. ¿Qué información se puede consultar aquí de la póliza? Los movimientos que realizó él como cargos y abonos y las evidencias. Si se dan cuenta, aquí ya tiene 16 pólizas trabajadas. ¿Qué es lo que hace el sistema? Que con este resumen de cada ingreso y de cada gasto va a generar un prellenado de informes. ¿Y qué es lo que se hace? Se va a la opción de informes, a presentación de informes, suponiendo que ya llegó el plazo para que lo presente,
selecciona el capturista el tipo de, digamos, de candidato que está ahorita buscando y le aparece el listado de cuál es el prellenado de este informe. Le da un clic y ya genera a partir de aquí la estafeta para que el responsable financiero lo pueda firmar. ¿Qué hace el responsable financiero? Ingresa al sistema y seleccionando esta opción puede firmar un informe o 300 en una sola ocasión. ¿Cómo funcionaba el año pasado? La presentación del informe era con una firma autógrafa. Tenía que descargar el archivo del informe, imprimirlo, firmarlo y nuevamente digitalizarlo. En este ejercicio lo que hicimos fue incorporar el firmado electrónico, basándonos o utilizando más bien la FIEL, que es la otorgada por el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, ahorita ya no tiene que descargar nada, ya está depositado el informe, ya está basado en lo que el capturista realizó o registró, nada más ingresa su FIEL, le da clic aquí en firmar, ingresa el certificado, la llave privada y su contraseña y le da firmar y en un instante quedó presentado ya el informe y firmado. Aquí lo que hacemos es que nos conectamos a la base de datos del SAT y validamos si la firma corresponde al responsable financiero que nos manifestaron y si está vigente y activa la misma. En caso de que no esté, sale un mensaje y se le informa al sujeto obligado el motivo por el cual no puede firmar, en este caso, el informe. Una vez que ya lo firmó, puede consultarlo en esta opción de informes presentados. En informes presentados podemos darnos cuenta que tiene aquí la fecha que se presentó y que puede descargarlo. ¿Cómo se presenta? Un reporte de operaciones, que es lo que decíamos que se congela, y también el formato. Tenemos un formato que resume todos los datos que se presentaron y que ahorita vamos a ver cómo se puede también consultar desde el perfil de lo que es el capturista, perdón, el analista de la autoridad. Tiene anexos de eventos para visualizar cuáles son los gastos en que se estuvieron erogando para los eventos y también tiene un acuse. El acuse, ¿qué información es la que nos está generando? Nos dice cuál es la identificación del candidato al que corresponde el informe, por qué cargo es que está registrado, cuál es el nombre de este candidato. Toda esta información la tenemos del Sistema Nacional del Registro de Candidatos. No tiene que capturar nada el partido político ni el capturista, ya viene prellenado. Nos dice cuál es el responsable de su rendición de cuentas y nos aparece un pequeño resumen de qué documentación adjuntó al informe. Finalmente, nos aparece un pequeño resumen de en qué es lo que está gastando, cuáles son los ingresos y cuáles son los tipos de gastos que resumen cada una de las operaciones que previamente registró. Este nivel de detalle de ingresos y gastos se maneja a través de un clasificador que ahorita tiene aproximadamente 1097 cuentas. El año pasado teníamos uno que manejaba alrededor de 400. ¿Qué situación se presentaba? Que al momento de querer analizar los gastos, el 70 o 80% de los gastos manifestados por los sujetos obligados se reflejaban en el rubro de otros gastos. Ahorita llegamos a un nivel de detalle que ese otros gastos nada más representa a lo mucho el 10% del total de lo que está manifestando. ¿Y qué nos permite? Saber en qué está gastando este sujeto. Por ejemplo, vemos aquí que de total de gastos tenemos que son 2.430.000 y que de estos 2 millones de manera inmediata identificamos que 1.361.000 lo lleva a propaganda en vía pública, seguramente espectaculares, y que 500.000 los tienen operativos y 430.000 los tiene ya en propaganda. Estos tres rubros casi identifican un 90% del total de gasto reportado. Este acuse adicionalmente, ¿qué genera? La cadena y el sello digital, para dar legalidad a que lo que está manifestando en el informe corresponde a lo que capturó en cada uno de estos registros. Con esta forma evitamos, y con este sello, los famosos repudios legales. No hay manera de hacer un repudio porque ya estamos sellando con base en la información que el SAT nos está proporcionando. A grandes rasgos es así como funciona el flujo que hace el partido político. Registra la operación, adjunta la evidencia y presenta el informe. Adicionalmente ponemos a su disposición una serie de reportes contables. Es un reporte de operaciones en donde ahí puede él consultar el reporte día a día de las operaciones que van registrando los capturistas. Únicamente selecciona los datos de este candidato,
la fecha por la cual lo va a poder generar, el tipo de reporte que es por día, las fechas y la opción para generarlo en Excel, PDF o en la misma pantalla de internet. En el caso de Excel, que es lo que más se utiliza para los contadores, pues les sirve de mucho porque aquí aparecen los datos de qué periodo es, qué tipo de póliza es, qué número de póliza, de qué fecha, quién lo cargó, que aquí es muy importante. El sistema valida y siempre guarda qué usuario de todos los que tenemos ahí está realizando la operación. Y digo que esto es una pista que le llamamos de auditoría o de registro que nos sirvió, por ejemplo, dentro de los comentarios que hacían, para que en el caso de Favela, el candidato, pudiéramos identificar que había sido precandidato. ¿Qué pasó con él? Cuando se le hizo la observación de que tenía que presentar su informe, él dijo: yo no soy precandidato y no tengo nada registrado. Nos vamos al sistema y uno de sus capturistas registró el gasto de un desayuno. ¿Y qué creen? Además le puso fotografía. Entonces, pues ahí se puede ver que está él conviviendo y que además se entregó un recibo de aportación en especie, porque fue una aportación que hizo un simpatizante. Dijo: yo te pongo los gastos del desayuno. Y entonces, ¿qué hizo el partido cuando le comentamos esto? Yo no lo registré. Nos vamos al sistema y le decimos: fíjate que fue tu capturista. Ah, no, pero ese capturista yo no lo di de alta. Ok, nos vamos a ver quién dio de alta al capturista y le decimos: fue tu responsable financiero de la entidad, a quien lo dio de alta el responsable financiero que tú me dijiste. No, pero ese correo electrónico donde te solicité que dieras de alta al precandidato, yo no lo emití. Y agarramos y nos vamos a la base de datos y ¿qué creen? La representación financiera estatal tenía ese correo electrónico como el oficial. Toda esa información nos permitió soportar que el registro de esa operación había sido del mismo partido político y entonces el partido tuvo que reconocer que se había hecho el gasto y que se había tenido la calidad de precandidato. Toda esta información fue gracias a lo que quedó guardado de quién operó, cuándo lo operó y quién le asignó los privilegios dentro del sistema. Y además, como decimos, la responsabilidad de quien asigna privilegios es del responsable financiero. Entonces, aquí hay información de cuánto gasta, pueden ir viendo los totales, son cifras y que sirven de análisis para ahora sí lo que son los contadores y también por supuesto les van a servir a ustedes para ir determinando qué tipo de operaciones van haciendo. Aquí pueden identificar cuáles fueron los gastos de espectaculares, compra de playeras o algún tipo de utilitarios. Son herramientas que nos sirven para ver el detalle de las operaciones. Una vez que ya el partido político terminó de realizar toda su gestión y de realizar su operación, recuerdan que decíamos que cerramos el mismo. Y entonces ahora sí, ¿qué hacen los auditores? Ingresan con su perfil de auditor, hasta aquí cierra ya el partido político. Es que me conectó su celular. No, vi de repente una pantalla rara. Ahora sí, inicia la parte en donde quien va a ingresar al sistema es la autoridad. En este inter recordarán que de acuerdo a lo que vimos ya en la exposición anterior, ¿qué es lo que hace la autoridad? Comienza a hacer los monitoreos. Mientras el partido político está registrando, la autoridad monitorea en campo para poder compulsar que lo que está registrando corresponde a lo que realmente está sucediendo en la campaña. Una vez que se cierre el sistema para estos sujetos, ingresan desde el perfil de auditor, capturan sus datos y ellos se van a ir también a campaña, pero van a ir a consultar directamente la información de lo que declaró. Al igual que en el caso del sujeto obligado, aparece una bandeja de consulta para que él pueda descargar documentación adjunta o bien los datos de los informes. ¿Qué es lo que tiene el informe? Ahora sí vamos a ver un poquito más a detalle lo que nos presenta. Nuevamente vemos los datos generales de los candidatos y del cargo por el cual está contendiendo, la fecha en que inició y la fecha en que finalizó la campaña. Insisto, no es necesario que capture absolutamente nada de esta información el partido político porque ya viene prellenada y aparece un pequeño resumen en donde le dice cuál fue el total de ingresos, que fue de 1.414.000, cuál fue el total de gastos, que fue de 2.430.000 y cuál fue el saldo. Y adicionalmente viene un resumen en el cual le decimos cómo va respecto del tope de gastos y qué porcentaje es el que él está consumiendo de este tope. En este caso vemos que el tope, por ejemplo, es de 43 millones y que le restan pues de haber aplicado 41 millones.
y viene un detalle de cuáles son los tipos de ingresos. Aquí podemos ver que 1.000.000 de ingresos, de ese 1.400.000, 1.300.000, que también representa arriba del 90%, se los aportó el Comité Ejecutivo Estatal, es decir, fue una aportación del partido político de su representación estatal, y que aportaciones del candidato las hizo él por 41,000 pesos, y aportaciones de simpatizante tuvo 15,000 pesos. Aquí ya podemos ver cómo es que se distribuyó, la mayoría vino del partido político y el resto del financiamiento privado. Luego nos vamos a gastos y recuerdan que habíamos visto que la mayoría se había registrado en propaganda, en vía pública, coincide con el 1.361.000 y del total de gastos, el saldo que representa. Si yo quisiera saber este tipo de gastos de propaganda en vía pública, en qué se gastó, si fue en bardas, si fue en espectaculares, si fue en mantas o qué tipo de gasto representó, me voy a la siguiente sección del informe. Y en la siguiente sección me aparece ya lo que se refiere al detalle de los gastos. Y busco en dónde están este 1.000.000 de gastos. Aquí, por ejemplo, de lo que son de propaganda, los 400,000, me dice que la mayoría fue registrada, por ejemplo, en mantas menores a 12 metros, y que fueron 151,000. Si quiero irme hacia la propaganda en vía pública, únicamente voy buscando en estos rubros dónde está la propaganda en vía pública, que es esta, y me aparece listado que de la propaganda en vía pública correspondió a panorámicos o espectaculares 1.361.000. Es decir, este candidato en este periodo su gasto se centró en contratar espectaculares. ¿Y cuántos espectaculares contrató? 325. ¿Cuáles son los otros gastos? Algunos gastos financieros que pueden ser de intereses o autofinanciamiento. ¿Qué información nos está proporcionando este detalle sin necesidad de estar analizando una a una las operaciones, en dónde se concentró el ingreso y en dónde se concentró el gasto? Y permite que ahora sí el auditor haga un tipo de selección proporcional de qué gastos son los que va a realizar para validar si reúne todos los requisitos o toda la documentación, y ahora sí validar lo que nos presentó el partido político en cada uno de estos registros. Supongamos que de todos los reportes de las operaciones le llama justamente la atención la última póliza que capturó, puede él seleccionar y descargar la evidencia. ¿Qué es esta evidencia? Es la parte de la revisión de escritorio, en donde validamos que esa operación o esa factura tenga registrada o adjuntada toda la evidencia. Si hizo un gasto en algún espectacular, tiene que venir el contrato, tiene que venir la muestra, tiene que venir la factura, tanto electrónica como en su representación impresa. Con las facturas electrónicas, sí han visto la factura electrónica, que cuando uno intenta consultarla le da doble clic y aparece en una pantalla de internet, hay caracteres medio raros que no podemos ni identificar los datos básicos de nuestra factura. ¿Qué hacemos nosotros con esa factura? Le ofrecemos a todos los que consultan el sistema una vista rápida. En esta vista rápida le aparece cuál es el folio fiscal de la factura, en qué fecha se emitió, cuál fue el lugar de emisión, quién es el nombre del emisor, cuál es el nombre del receptor, qué tipo de ingreso es o egreso, qué concepto, cuál es el valor unitario y cuál es el valor de total de la factura, e incluso los impuestos. Esta vista rápida que ponemos a disposición de cualquier operador de consulta no la tiene ni el SAT, es más amplia que la que ofrece el SAT en su página de internet, ¿no? No es por presumir. Regresando un poquito a las evidencias, él puede seleccionar todas las evidencias, el que está consultando, y descargarlas. ¿Y qué es lo que puede observar? Que en este caso el registro, recuerdan que fue una aportación, bueno, un registro de aportación de un militante relacionado con un evento. ¿Y qué es lo que él adjuntó? Un spot de radio, que es un audio, un spot en video, una muestra en video, el recibo de aportación, la factura y una evidencia completa donde viene el contrato. ¿Qué es lo que me permite? Quien lo adjuntó fue el partido político y lo pudo haber adjuntado en Durango, Zacatecas, Baja California, donde sea.
El operador que lo está consultando puede estar aquí, en Toluca. Le da doble clic. ¿Cuántas veces te han dicho que no se puede? Se puede, y a Durango lo vamos a cambiar. Somos más los cansados de los mismos. Somos más los que no nos rendimos. Somos más los que queremos un mejor futuro. Somos más los que tendremos empleo. Somos más los que vamos por un nuevo Durango. Por un nuevo Durango, a Espuro Gobernador. Pueden consultar la muestra y determinar si realmente fue un gasto que únicamente benefició a un candidato. Porque hay ocasiones en que nos registran un gasto, pero resulta que en lugar de decir que benefició a Ispuro, dice vota por todos los candidatos del PAN y nada más nos los registró uno. Y ahí procede una observación para decir lo tienes que distribuir entre todos tus candidatos que fueron beneficiados. Para eso nos sirve la evidencia y por eso la deben de adjuntar, pero aquí ya sin necesidad de requerir algo adicional, en el propio sistema me permite descargarla y consultarla. ¿Qué otro puedo consultar? El recibo de aportación. Como es una aportación en especie, el partido político está obligado a emitir un recibo de aportación. En este recibo de aportación vienen los datos generales de quién es el militante que está realizando la aportación y podemos ver que es Flores Peters Hugo Roberto. ¿Cuál es la dirección y cuál es el monto y qué es lo que les aportó? Aquí dice que fue una producción de spot de TV, que es el que acabamos de ver. Generan el importe que fue por 50,000 pesos. Ya tengo la evidencia, si corresponde a un spot de televisión de este candidato, tengo el recibo y ahora quiero ver la factura que ampara el gasto. Ya la vimos que puedes hacerlo de vista rápida, pero también puedes, si quieres, consultar la versión en PDF o la representación impresa. Y vemos que vienen los datos del folio, la factura, la fecha, quién fue el emisor y quién fue el receptor. En este caso viene el nombre del militante, Flores Peters Hugo Roberto. Entonces coincide que la factura está emitida a nombre del militante, que le entregaron su recibo de aportación y que el video corresponde a un spot de televisión. Finalmente tenemos también lo que se refiere a lo que ellos pueden estar adjuntando como factura o documentación adicional. Hay quien adjunta todo, ¿no? Hasta dicen por ahí después la cartilla de vacunación del guagua también. Pero aquí viene, por ejemplo, lo que es el contrato. Y dice que es un contrato de donación que está haciendo Hugo Roberto Flores Peters. ¿A quién? Al Partido Acción Nacional. Y es así como comenzamos a validar que cada uno de los gastos tenga realmente la documentación soporte. Pero eso lo podemos hacer ¿en cuánto tiempo? Ahorita fue rapidísimo, ¿por qué? Porque tenemos aquí la documentación. Si el partido político no la sube y peor aún nos llega a alguna oficina o junta local con cajas en donde imagínense para que ustedes hubieran ubicado esta documentación y esta póliza, es una tarea imposible. Se tuvo que crear este sistema para poner a disposición una herramienta que pudiera contar con la información de manera inmediata, pero es importante alimentarlo. Si no lo alimenta el sistema, no podemos hacer esa revisión. Insisto, ellos tienen 33 días para hacerlo. No se vale que quieran hacerlo el último día. Tienen que programar también la alimentación del sistema. Antes teníamos 120 días para poder realizar la revisión y de hecho los auditores iban a las oficinas de los partidos políticos. A mí no me tocó verlo, pero me platican. Y lo que hacían era visualizar archivotes en donde era imposible identificar un gasto. Para recordar en qué carpeta estaba la póliza, estaba complicado. Ahora con esto nada más te vas y la buscas en el menú principal y con eso la identificas y la puedes recuperar como ahorita lo hicimos. Puedes ir cazando lo que te está él manifestando en el informe contra el registro contable y la evidencia que está adjuntando a cada uno de estos registros. Al igual que el sujeto obligado, también tenemos a disposición todo lo que son los reportes contables y la consulta de los catálogos, para que si hay alguna duda respecto a la clave de algún tipo de clasificador de ingreso-gasto, también lo tengan a disposición de cada uno de ustedes o de las consultas, porque me comenta el contador, se les van a otorgar también cuentas. Esta es la revisión que se realiza y la consulta que podemos hacer
a nivel nacional y en cualquier momento. Insisto, apenas lo guarda el partido político, nosotros ya podemos irlo consultando. Es la manera de poner a disposición de la autoridad e incluso del partido político mismo la información. Esta información queda almacenada en el sistema durante 5 años. Después de esos 5 años lo que vamos a hacer es almacenarla en otro tipo de lugar para guardarla, no eliminarla, pero ya no estaría a disposición de los sujetos. Ahorita incluso algo de lo que les decíamos a ellos, a ti mismo te conviene guardar la información en el sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llegaban y nos decían, oye, ¿qué voy a hacer? Fíjate que el contador que contraté se fugó y se llevó mi contabilidad, ¿no? Ahorita él ya no se va a tener que preocupar si se fugó y se la llevó, porque la tenemos almacenada aquí. Entonces, es una manera en donde él mismo también puede realizar el control de los gastos, obtener la información e incluso a nivel del CEN, del Partido Político Nacional, ir vigilando qué es lo que están reportando y hasta los informes que están presentando. Porque también tenemos reportes para ellos donde les vamos diciendo cuáles son el corte de los informes presentados. Todo esto ya nos los permite un sistema que tiene reglas homogéneas para poder realizar el registro contable. Antes los sujetos obligados, cada quien tenía su clasificador. Entonces, cuando revisaba un auditor 2 o más contabilidades, era un problema porque tenía que aprenderse de memoria cada uno de los clasificadores. A lo mejor la clave 5 para algunos no era el gasto, sino era el ingreso. Entonces era un poquito complicado. Ahorita con este catálogo homologado, las mismas claves que maneja el sujeto obligado, hasta las manejamos nosotros para consulta. ¿Qué es lo que se hace con este clasificador? Se trabaja de manera conjunta con el partido político y cada año lo vamos a revisar para ir determinando las nuevas necesidades e irlo actualizando. Más o menos su actualización nos puede llevar hasta 3 meses, porque no es un análisis sencillo y es un análisis que incluso realizamos con todos los partidos políticos nacionales. Bueno, esta es la gestión que realizamos a grandes rasgos, tanto el partido político como el sujeto obligado. Habría muchísimo mayor detalle, pero pues ahorita la intención es darles un panorama general de lo que el sistema nos ofrece. Adicionalmente a todo esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Recuerdan que ya todos están obligados a registrar un correo electrónico. Queremos utilizar el correo electrónico como un medio de comunicación y próximamente como un medio de notificación. ¿Qué es lo que hacemos? A nosotros nos interesa que los sujetos obligados cumplan con lo que tienen que reportar, porque nos conviene como autoridad y también como un tipo de partido político, pues transparentar en lo que realmente se están gastando, los recursos que se les están proporcionando y poder incrementar la credibilidad que tenemos ya tan baja, en nuestro caso, hacia lo que es toda la estructura partidista. ¿Qué hacemos? Emitimos recordatorios. Utilizamos la cuenta de correo electrónico del responsable financiero y le enviamos, bueno, aquí no lo pude abrir, pero le enviamos un correo electrónico en el cual estamos diciendo constantemente, oye, te comento que la próxima semana los siguientes informes van a vencer. Te lo hago de tu conocimiento para las acciones que consideres pertinentes. Luego, si vemos que el primer día del informe a lo mejor ha presentado 5 de 300, le disparamos otro correo electrónico y le decimos, te informo que del total de tus candidatos que tienes registrados, solo has presentado estos 5. Te exhorto o te invito a que registres los informes de los restos que te falta. ¿Qué hacemos con el correo electrónico? Mantenemos comunicación con ellos y también aprovechamos incluso para adjuntarles guías específicas de cómo presentar el informe y viene paso a paso qué menú van a poder seleccionar y qué opción es la que les va a desplegar el sistema. Adicionalmente a esto tenemos los reportes que son estadísticos y de información general y también estamos trabajando en versiones más amigables, que es lo que les presentaba el contador respecto a una vista rápida sin que se tenga que ingresar ni siquiera al informe, en donde nos va a dar un resumen de cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos y qué tipo de relación lleva con otros similares a su cargo. Por ejemplo, manejábamos hace ratito que había eventos donde habían capturado prácticamente 4 o 7 eventos, no recuerdo ahorita, pero aquí podemos investigar cuántos de los candidatos a gobernador de esa entidad, cuántos eventos registró y comenzar a identificar disparadores radicales. Ahorita me decían los chicos de informes o de información que el candidato con mayor evento registrado había sido el candidato del PAN de Tlaxcala, con 240 eventos. Y el menor, candidatos de Oaxaca,
de gobernador, de Encuentro Social y de un partido político local con 0 eventos registrados. Podemos identificar cómo es que se mueve radicalmente todo esto y dónde están cayendo, ¿para qué? Para comenzar tal vez a hacer acciones de monitoreo en campo que puedan allegarnos información de que algo está mal, ¿no? En cuanto al reporte de información. ¿Qué beneficios tenemos de todo esto? Hay adaptabilidad por parte de lo que es el sistema para los sujetos obligados, porque ellos deciden cuántos y quiénes van a operar el sistema y qué privilegios les va a otorgar. Existe un registro homogéneo, hay una consulta de información en línea para todos y hay una generación automática de informes. Ellos no tienen que estar haciéndolo manual como antes. Antes lo que ellos tenían que hacer era imprimir sus registros contables, sacar su calculadora y empezar a agrupar los datos. Ahorita, como lo vimos, únicamente se genera, lo firma y lo presenta. Él no tiene que llenar más allá de los datos de la casa de campaña y numeralia, que es cuántos espectaculares tuviste, cuántas bardas, etcétera. El resto de la información la prellena el sistema. Es una declaración ya hecha. En el caso de que él quisiera modificarla, lo puede hacer, decíamos, cancelando el informe o dejándolo sin efectos y volviendo a generar uno nuevo siempre y cuando sea en tiempo. ¿Qué beneficios tenemos para la autoridad? Hay consulta de información en línea, tenemos alta disponibilidad del sistema, tenemos transparencia de la fiscalización y generación de reportes. Ya estamos trabajando en hacer públicos los informes tal cual los presentó el sujeto obligado, información estadística para dar a conocer a la población quién presentó el informe, quién no lo presentó en tiempo, quién lo presentó extemporáneo o incluso quién fue omiso. Cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los montos sobre los que se concentraron, así como los gastos. Y próximamente también vamos a tener lo que se refiere a lo de eventos y avisos de contratación. Perdón. Eso es lo que el sistema a grandes rasgos actualmente está ofreciendo a todos, partidos políticos y a la autoridad. Bien, muchas gracias, María Juana. A ver, quería yo pasar a la siguiente parte, y quisiera comentarles lo siguiente. Yo platicaba con la magistrada presidenta en el sentido de que, bueno, uno es, estaríamos otorgando acceso al sistema, los accesos que ustedes requieran, de manera de que puedan hacer consultas al sistema, de que puedan estar navegando en el sistema. Haríamos una capacitación y pondríamos alguna persona, digamos, en unos 8 días, o sea, la capacitación la podríamos hacer, no sé, el lunes, una cosa de estas, en fin, ya nos pondríamos de acuerdo como lo habíamos platicado, ¿no? Pero hay un tema que creo que es relevante, derivado de la fiscalización del proceso anterior. Cuando platicábamos con la sala superior, nos decían, a ver, bueno, ¿cómo puedo ver cuánto gastó un candidato? ¿Cómo puedo ver si rebasó o no rebasó? ¿Dónde está esta información? Y no obstante que, digamos, si nosotros damos el acceso al sistema, podrían obviamente llegar a dar a esa respuesta de cuánto gastó, etcétera, como ya lo mencionaba aquí María Juana. Pues luego no es un tema que sea muy accesible, no es un tema, o bueno, puede ser muy accesible, pero es muy abundante. Entonces es un tema también de consulta muy complicado en cuanto al tiempo, o sea, en cuanto a… vamos a suponer que quieran ustedes consultar a 100 candidatos, pues a lo mejor se van a tardar unos buenos días, o sea, no sé. Entonces, hemos preparado esto derivado de esta preocupación que tenía desde luego la sala superior, y es un estado de cuenta por cada uno de los candidatos. Yo quisiera, a lo mejor pues no es muy claro, por estar muy chiquita la pantalla, pues, pero quisiera comentarles qué es lo que contiene este estado de cuenta. Y en cada dictamen vamos a anexar, pues dentro del anexo del dictamen consolidado, vamos a anexar todos los estados de cuenta de todos los candidatos que traiga ese dictamen consolidado. Entonces, este estado de cuenta por candidato trae desde luego los datos generales. O sea, aquí digamos estamos en
Estoy poniendo aquí un ejemplo que es del proceso electoral 2014-2015. La entidad es Baja California Sur, el partido político o asociación civil, en este caso es una candidatura común del PAN y un partido local, el PRS. El cargo es a gobernador, el candidato es Carlos Mendoza Davis. El siguiente tema es un resumen de operaciones, así, de manera general. Y el primer punto es ingresos. Y entonces decimos, reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, 11.059.000 pesos cerrados. Y luego trae un rengloncito que dice ajustes de fiscalización. Ya comentábamos que después de que nosotros le presentamos al partido político, al candidato independiente, el oficio de errores y omisiones, ellos pueden corregir, pueden hacer las correcciones correspondientes, pero podría ser que algunos gastos no los corrijan, no los reconozcan, se deslinden, etcétera, y podría ser que en algunos, o sea, valorando esa información, puede ser que tengan razón y entonces lo demos como subsanada la observación, o bien puede ser que no tengan razón. En muchas ocasiones el partido político, pues le señalamos de alguna publicidad y el partido político no la contrató y no sabe de dónde salió. A lo mejor el candidato la contrató, a lo mejor el compadre del candidato, a lo mejor un simpatizante, en fin. Entonces, a veces no le hacen caso a esa publicidad porque no la tienen en su radar, etcétera, no saben ni de dónde salió, en fin, y el partido político simplemente no da respuesta a eso. O da una respuesta argumentando otro tema, en fin, si nosotros le decimos que no reportó una banda, etcétera, entonces, en fin, podría ser algunas de estas circunstancias. Entonces, en este caso, en el caso de los ingresos, podría ser que estén impactados los ingresos si estamos hablando de que hay una aportación que no está siendo reconocida, ¿sí? Que no está tomando en cuenta el partido político. Vamos a suponer que nosotros determinamos que hay un gasto y que hubo una aportación y que el partido político no la registra, pues entonces este es un ajuste de fiscalización, los ajustes de fiscalización están fuera del sistema. Los informes, nosotros como instituto, como área de fiscalización, no tenemos acceso, no podemos modificar la contabilidad, no podemos hacer movimientos en la contabilidad de los candidatos. Eso nada más lo puede hacer el partido político. Nosotros sí les observamos, ellos en su periodo de ajuste hacen los ajustes correspondientes, pero si hay algo que no hicieron, nosotros entonces les vamos a impactar ese tipo de ingreso en este caso. Y bueno, para este ejemplo no traen impactado nada, traen un 0,0, entonces el total de ingresos son 11 millones de pesos. Pero en el caso de gastos, vámonos a aquí, perdóname, ahí todavía la pasada, perdón. En el caso de gastos traemos reportados en el sistema 10.801.000 y trae en ajustes de fiscalización, nosotros le impactamos a este candidato 181.188 pesos. Se lo impactamos de algunos gastos que no reconoció, no aplicó, etcétera. Y entonces ya le damos un total de gastos de 10 millones de pesos, 10.983.000. El tope de gastos que traía esta candidatura era de 11.096.000, la diferencia es de 113.000 pesos, o sea, no rebasó su tope, todavía traía 113.000 pesos ahí, digamos que pudo haber gastado adicional. Traemos en aquí lo traigo en 2 láminas para efectos de que se pueda presentar, pero traemos primero el renglón de ingresos. Entonces, este gran total, que es un resumen en principio, lo abrimos en grandes conceptos, o sea, en aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional, en aportaciones de otros órganos de partido político, en aportaciones también de otros órganos, etcétera, en aportaciones del propio candidato en especie, en aportaciones del candidato en efectivo, en aportaciones de militantes en efectivo, en especie, de simpatizantes, etcétera, ¿no? Aquí traemos todas, y estos 11 millones los desglosamos. Ahí están desglosados en grandes conceptos para que ustedes los puedan visualizar. Ahora bien,
Si ustedes quieren entrar a cada uno de estos conceptos, nosotros les vamos a dar un link aquí para que puedan entrar a estos conceptos y entrar a cada una de las operaciones, si es lo que requieren, si quieren ver sus operaciones y consecuentemente la evidencia de estas operaciones. Entonces van a poder entrar, digamos, el reporte que va a estar anexo en el sistema va a ser en el dictamen, perdón, y si ya quieren entrar a cada una de estas operaciones, lo van a poder hacer. Pasando al tema de gastos, ahora sí le pasas a la siguiente lámina, ahí está. Lo mismo hacemos en el caso de gastos en grandes rubros, aquí en los gastos que hizo este candidato en el proceso anterior, por ejemplo, trae gastos de propaganda, 9,420,000, gastos de operación de campaña, 286,000 pesos, gastos en diarios y revistas y medios impresos, 524,000, y gastos en producción de radio y televisión, 570,000, para el total de 10,801,000. Lo mismo, van a poder entrar a esa contabilidad si ustedes quieren ver cada una de estas operaciones. Y luego van a traer aquí los aumentos por ajustes de fiscalización. Entonces, estos 181,000 que yo les mencionaba que le impactamos a este candidato, aquí son por gastos de propaganda, 147,000 pesos, que está relacionada con la conclusión 14 del dictamen y que además va a tener aquí un link con el soporte y la cédula correspondiente de cómo llegamos a esos 147,000 pesos. De manera que ustedes puedan decir, a ver, el partido político está presentando un agravio, dice que no corresponde, etcétera, esta sanción, en fin. Entonces ustedes podrán entrar a cómo llegamos a determinar este impacto. Lo mismo para el siguiente gasto, en gastos le impactamos en gastos por anuncios en diarios, revistas y medios impresos, 33,000 pesos, está relacionada con la conclusión 3 del dictamen y aquí ustedes tendrían un link para poder entrar precisamente a la documentación, el soporte documental y el análisis y la cédula que nos lleva como auditoría a poderles impactar. Y bueno, finalmente podría tener algunos otros ajustes, está la fecha, etcétera, ¿no? Entonces, este estado de cuenta lo van a tener por cada uno de los candidatos, de manera de que ustedes puedan tener claramente de cada candidato si rebasó, si no rebasó, sin que tengan que entrar al sistema y podrían en un momento dado ya entrar si quieren consultar algún candidato. Entonces, es alguna de las mejoras que le hemos hecho al sistema para efectos de que se facilite para cualquiera ver qué es lo que está pasando con cada uno de los candidatos. Bien, esto es fundamentalmente en lo que corresponde a todo lo que es el sistema. Yo le pediría y le cedería aquí la palabra a Erika. Gracias, buenas tardes a todos. Trataré de hacer un poquito más breve, digamos, e irme muy puntual a los temas que quiero tratar esta tarde con ustedes, ya pensando sobre todo que la idea inicial que teníamos nosotros era darles un panorama general, digamos, de cómo está la fiscalización en estos momentos y que ustedes vieran el sistema de manera operativa, cómo funciona, de tal manera que no fuera solamente pues un invento que tenemos ahí en la cabeza que dice en la ley que debe existir un sistema de contabilidad en línea, sino que ya está operando al 100%, que está a disposición de los partidos políticos. Hago un breve paréntesis aquí para agradecer de nuevo la generosa invitación que nos han hecho los magistrados de la Sala Regional. Muchas gracias, magistrada, al magistrado Abante y al magistrado Juan Carlos Silva, porque para nosotros es muy importante poder acercarnos con ustedes y platicar, digamos, desde un punto de vista más operativo y de un punto de vista normativo, cómo estamos aterrizando toda la reforma electoral y cómo este ha sido nuestro segundo ejercicio de fiscalización en el que hemos podido materializar de alguna forma los postulados que quedaron tanto en la Constitución como en las leyes generales. Ahora bien, hace ratito jugaban la broma de que esto ni Obama lo tiene, ¿no? Pues esto es cierto, ¿no? Pero realmente es porque Obama no lo necesita, dado su sistema que tiene de financiamiento y de una rendición de cuentas de otra manera que nosotros, ¿no? Pero sí les puedo asegurar que
los países que tienen un sistema similar al de nosotros no tienen este sistema, ¿no? O sea, tuvimos una reunión hace poco de carácter interamericano, una reunión con distintos países de la región, y efectivamente nosotros vamos avanzando cada vez más a la rendición de cuentas. Ellos han regresado a la deliberación de si efectivamente es necesario o no tener financiamiento público, de cómo regularlo, lo han quitado, lo han vuelto a dar, están empezando con una especie de rendición de cuentas. Por ahí tienen en Colombia una cuestión que se llama Cuentas Claras, que también es un reporte en línea, pero que hasta ahora solamente permite evidenciar un informe de candidatos. Nosotros ya tenemos, digamos, una contabilidad en línea que, como ustedes verán, ya da pasos agigantados para los sujetos regulados de que todo está ahí en el sistema. Y creo que sería la primera reflexión que invitaría a hacer con ustedes, de cómo ha cambiado la fiscalización y cómo ha cambiado las competencias del Instituto Nacional Electoral, de tal manera que la competencia en materia de fiscalización, me atrevería a decir que es la única que de manera exclusiva es para la autoridad nacional. Las demás tienen una serie de cruces o entreveramientos con las autoridades locales que permiten unas coordinaciones, que permiten colaboración, que permiten esquemas diferenciados. La fiscalización quedó completamente de este lado y nos ha dado un panorama generalizado de lo que está sucediendo en todo el país y en todos los recursos que están invertidos en todas y cada una de las campañas. Ya lo comentaba el contador Gursa, ahorita la idea fue darles a conocer qué pasa con la fiscalización a nivel campañas. Tenemos la tarea del ordinario, será la primera vez que no lo van a hacer los institutos electorales locales, lo que son conocidos como OPLES, los organismos, sino que va a caer en la autoridad nacional. Todavía el ejercicio anterior lo fiscalizaron a nivel local, esta vez este año tenemos el reto de fiscalizar todo el gasto nacional, todo el gasto local, y hacerlo en tiempo récord también, ¿no? Por eso es muy importante, y lo comentaba también María Juana, la necesidad, como ustedes ya vieron, que toda la evidencia esté cargada en el sistema, que no sean cajas y cajas otra vez en las representaciones locales o nacionales, o como veníamos acostumbrados todas las autoridades electorales que estamos involucrados en esto, a tener cierto tiempo para poder hacerlo, y ustedes han seguido los mandatos de la Sala Superior, que hasta hace unas pocas semanas era la única autoridad que estaba conociendo en materia de fiscalización a nivel jurisdiccional, que había cierta oportunidad para cuando el partido político llegaba tarde, pero llegaba, de revisar la documentación. Ustedes ya se dieron cuenta que ahorita el que un partido político llegue tarde sí pone en riesgo la fiscalización, sí pone en riesgo la certeza jurídica. Hay cierto principio de equidad implícito, de legalidad y de seguridad jurídica para aquellos que sí llegaron en tiempo y que sí utilizaron el sistema de fiscalización. Ahorita el llegar tarde ya no significa solamente una tarjeta amarilla para la autoridad electoral, sino me atrevería a decirles que una tarjeta roja. O sea, ha subido ya el estándar que necesitamos nosotros como autoridades electorales y una reflexión como involucrados en todo el sistema nacional electoral de efectivamente saber cuáles van a ser las sanciones que vamos a estar implementando. Quiero empezar con esta gráfica, a nosotros nos parece muy ejemplificativa de cómo es el comportamiento de los partidos políticos, cómo es que están reportando. Ustedes van a ver ahí a nivel federal y a nivel local cómo los partidos políticos, conforme empieza la campaña y empieza a darse semana a semana la misma, el registro de operaciones es limitado. Hay un registro mínimo día a día, digamos una especie de goteo en el sistema integral de fiscalización de lo que van reportando. Se han tenido oportunidad de seguir las sesiones del Consejo General. Cada semana de la sesión, el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, el consejero Murayama, estuvo informando cómo iban reportando los partidos políticos. Traíamos cifras desafortunadamente desalentadoras de cómo fue fluyendo la información. Esta es la del año pasado. Si ustedes se dan cuenta, cuando sucede ya los picos, digamos, de alguna manera que tienen que rendir informe, cuando se dio el primer mes de la campaña, hay un poquito más de reporte. Cuando se da ya el cierre de la campaña y después de la jornada electoral, ahí tienen ustedes el pico más alto de cómo es cuando el partido político ya dice, ahora sí, tengo que reportar. Ya terminó mi campaña, ya me dediqué a esta parte, voy a darle a la autoridad electoral los insumos. Cuando llega en ese momento y no se cumple con el registro en línea, que es algo que también quisiera llamar la atención de ustedes, es prácticamente no imposible, pero sí difícil para la autoridad electoral poder fiscalizar en ese momento la cantidad de operaciones y pólizas y toda la documentación. Por eso la importancia de que esté en el sistema, porque así nos permite hacer unos cruces con información de otra autoridad, con homogeneidad y con criterios, digamos, previamente establecidos por la Comisión de Fiscalización y por el Consejo General, obviamente con la orientación de la Sala Superior. Ahora, ¿qué sucedió? Pues algo muy similar.
no había reporte en el sistema. En estos días que ya se dio el cierre de los informes y que estamos en fase de revisión, la autoridad electoral tenemos solamente 10 días para poder hacer el oficio de errores y omisiones, y aquí cruza un tema muy importante que es el siguiente de reflexión que quería comentar con ustedes como autoridades jurisdiccionales, y es precisamente el tratamiento que le estamos dando nosotros a lo que es el procedimiento de elaboración del dictamen y el proyecto de resolución, porque tenemos 10 días nosotros para hacerle observaciones a los partidos políticos y que estos agoten su garantía de audiencia. Nosotros hemos privilegiado notificar al partido político como sujeto regulado, y hace poco el Consejo General se pronunció en un acuerdo, que es el CG 399, si no mal recuerdo. ¿Para qué? Para que los partidos políticos sean los conductos a través de los cuales se va a hacer del conocimiento de los candidatos las irregularidades que se detecten en las contabilidades. En caso contrario, nosotros tendríamos que estar notificando, ustedes ya vieron, a más de 8,000 personas en 10 días. Y después esperar la respuesta de esas 8,000 personas, que podrían ser en muchos de los casos contradictorias, junto con la información del partido político. Por eso hemos considerado que el sujeto regulado de la rendición de cuentas, el obligado y el sujeto de la carga de la prueba es el partido político, para que a través de ellos fluya la información al sistema y la información que tenemos que valorar como autoridad. Este acuerdo el año pasado fue ratificado, digamos, convalidado por la Sala Superior. Ahorita creemos que no fue impugnado, no tenemos mucha certeza, habrá que rastrear, pero efectivamente vamos nosotros también inclinados a que siga siendo el sujeto regulado del partido político y que todos los avisos se hagan a través de él a los candidatos. Dejamos una salvedad en este acuerdo de sí notificar nosotros a los candidatos de manera personal, siempre lo vamos a hacer con los candidatos independientes porque ellos sí son el sujeto regulado, pero a los candidatos de partido político siempre y cuando las irregularidades efectivamente les afecten de manera directa. Es decir, yo vaya a determinar imponerles una sanción o les repercuta una sanción vía constitucional por la Sala Superior o por ustedes en el caso de rebase de topes. Si nosotros llegamos a detectar efectivamente que un candidato viene rebasando topes, haremos todo lo posible por notificarle personalmente, porque esa sí podría repercutirle en un derecho político electoral, podría llevarlo a una nulidad de la elección. Por eso consideramos necesarios notificarle, o en este caso, como lo comentaba el contador, notificarle la omisión de la presentación del informe, porque también podría traducirse en una sanción grave, tanto para el partido político como para el candidato. Estaremos buscando ahí sí la notificación personal, aunque podría anunciarles que en un futuro estamos pensando en que estas notificaciones, al igual que ustedes como Poder Judicial tienen esta posibilidad de hacerlas vía electrónica, nosotros buscar un mecanismo de perfeccionamiento con otras autoridades y con convenios de colaboración para que esa notificación se pueda hacer vía correo electrónico y tener la seguridad y la certeza jurídica a todos nosotros de que efectivamente se le está notificando debidamente al sujeto regulado, que tiene conocimiento, que hay un aviso, que hay una certificación, que hay una cadena que nosotros podemos seguir y que efectivamente recibió la misma. Hace poco, cuando nosotros estuvimos resolviendo precampaña, tuvimos la oportunidad de pronunciarnos respecto a las faltas de fondo y las faltas de forma. Nosotros consideramos que la falta o la extemporaneidad en la presentación de los informes es una falta de fondo. Recurrentemente la Sala Superior nos estuvo mandando mensajes en distintas sentencias que no podríamos considerar una falta de fondo, sino una falta de forma, y nos estuvieron revocando distintas resoluciones que nosotros acatamos en Consejo General, pero digamos que para beneplácito de nosotros, hace poco salió esta jurisprudencia también de la Sala Superior, en donde sí considera una falta de fondo la presentación de extemporánea de los informes y textualmente dice en esta jurisprudencia que sí afecta a la fiscalización. O sea, si hay un trastoque grave, digamos, a la función de la autoridad administrativa, que no puede estar ejerciendo sus funciones de manera plena si los sujetos regulados no llegan en los tiempos debidos. Llegan, digamos, pero llegan ya muy tarde cuando no podemos nosotros valorar la información. Otro tema importante que quisiera poner sobre la mesa con ustedes es el tema de la residencia, de las sanciones, de la garantía de audiencia, responsabilidad solidaria y capacidad económica. Creo que estamos en una excelente oportunidad todos nosotros, tanto la autoridad administrativa como ustedes, órganos jurisdiccionales y órganos locales, de repensar todo el modelo de fiscalización y de impartición de justicia, tomando en cuenta que todo el paradigma cambió. Estamos ante una nueva situación en donde ustedes ya se dieron cuenta que ya no es solamente hacer la revisión documental
la revisión que llega el partido político y les dice, aquí está el papel, o que ustedes vean una resolución en materia de quejas. Ya todo el cúmulo probatorio está a través de un sistema en el que ustedes van a poder acceder y buscar la evidencia, está en los oficios de errores y emisiones, está en las actas de verificación, está en el monitoreo que levantamos como autoridades electorales, está en el dictamen y en la resolución. ¿Qué ha pasado? Que los partidos políticos, cuando han recurrido ante sala superior, impugnan uno u otro documento. O van a impugnan el dictamen o impugnan la resolución. Ustedes han dado cuenta que son dos actos jurídicos. El dictamen propiamente contiene toda la información técnica, la valoración contable, todo el análisis que está haciendo el equipo de auditores, que cada vez es más complejo porque involucra valoración de evidencia, valoración de deslindes, valoración de testimonios notariales, contraargumentar lo que el partido político te está viniendo a decir, algunos hasta derechos político-electorales, como fue en el caso de los precandidatos que estábamos sancionando con la pérdida del registro de una candidatura. Y propiamente la resolución que acompaña ese dictamen se está encargando de individualizar las sanciones, de decir, ante tal conducta que ya quedó acreditada en el dictamen, te corresponde tal sanción. Son dos acuerdos del Consejo General que no deben leerse de manera separada, sino que son un complemento, incluso con lo que hay en el sistema integral de fiscalización. Por eso la idea de incluir esta reflexión precisamente de lo que es la carga de la prueba, a quién le corresponde como sujeto regulado, de lo que es la garantía de audiencia en este tipo de procedimientos, que ustedes pueden ver que si hay un acompañamiento directo de la autoridad administrativa, que los sujetos regulados pueden entrar al sistema, estar consultando de manera permanente los movimientos y lo que se está reflejando en el mismo, y el momento en que la autoridad electoral se los hace de su conocimiento. La fiscalización, como les comentaba, fue nacional, pero hay una serie de competencias y facultades que no son nacionales para nosotros. Un tema es el financiamiento. Nosotros no nos encargamos de dar el financiamiento, sigue siendo competencia de los organismos públicos locales, sigue siendo competencia de ellos determinar cuándo aprueban los montos de financiamiento y, algo muy importante, los topes de campaña. Esta reflexión también quedó en el ámbito local. Nosotros dependemos de la información de estas autoridades locales, lo comentaba el contador, para el registro de candidatos, que nos digan quién sube, quién baja, para que nosotros sepamos quién es nuestro sujeto regulado y también cuánto dinero se puede gastar. Es importante que en esto, digamos, ya que estábamos en este ejercicio de para dónde podemos ir con la fiscalización y qué es lo que vamos a hacer, involucrar este tipo de temas. ¿Qué va a pasar con el financiamiento? ¿Qué pasa con los rebases de topes? Hay afirmaciones genéricas, ustedes las han seguido, de algunas columnas, de algunas personas que están involucradas en el tema, de la cantidad de recursos en efectivo que puede haber involucrados en las campañas, pero creo que la reflexión debe ser mucho más seria, de si efectivamente este es el modelo que puede satisfacer la pretensión de las autoridades y que si puede abonar verdaderamente al sistema nacional democrático y a la perfección de lo que estamos buscando nosotros en la rendición de cuentas. ¿Y por qué me refiero al rebase de topes? Porque es una causal de nulidad. O sea, nosotros tenemos, digamos, como gran responsabilidad, y por eso ustedes ven que la fiscalización se ha vuelto un eje rector y un tema constante en estas dos últimas elecciones por el nivel constitucional que se le dio. Tener el peso de la responsabilidad de que efectivamente, de revisar cada peso y decir si efectivamente se sujetó o no al rebase de topes, porque puede traducirse en una nulidad. Puede traducirse efectivamente en que un triunfo, valorando efectivamente la distancia entre el primero y segundo lugar, sea valorado por las salas y digan efectivamente se actualizó la causal de nulidad que está contemplada en la legislación. Y por eso es muy importante lo que les decía, lo del rebase de topes. Hay, ahora que somos autoridad nacional, una visión panorámica de cómo hay una falta de homogeneidad o de criterio, digamos, orientador de cómo se están calculando en las entidades federativas. Ustedes podrían ver un rebase de topes a nivel federal de un diputado de 1.200.000 pesos, más o menos. Pero un presidente municipal, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, su rebase de topes es de 20 millones. Decíamos, bueno, eso cuesta una campaña a nivel municipal, pero una federal cuesta 10 veces o 15 veces menos. Podrías ver topes que nos ha tocado mucho en presidencias municipales de algunas entidades, recordamos San Luis Potosí o Querétaro el año pasado, de hasta 1.200 pesos, 1.500, 20,000 pesos, que están jugando un papel determinante ahorita efectivamente cuando la fiscalización se ha vuelto este protagonista en materia de nulidades. Por eso creo que estamos en esta excelente oportunidad de hacer el balance de hacia dónde queremos llevar el modelo y considerando estos temas que pongo sobre la mesa con ustedes, porque la reforma los trae consigo. O sea, la responsabilidad solidaria, por ejemplo, que lo traigo ahí señalado, es un tema que está ahí.
Ya la legislación lo contempla, pero tenemos que reflexionar hacia dónde queremos llevar esta responsabilidad solidaria entre partido político y candidatos para saber efectivamente a quién vamos a sancionar como sujeto regulado. Contar con una capacidad económica, es algo muy recurrente también en las quejas y en las resoluciones. Yo puedo tener la información de la capacidad económica del partido político, pero la del candidato es mucho más difícil. La del candidato tendría que acudir a otras fuentes externas, saber efectivamente si declara impuestos, que eso me podrá dar un indicativo si tiene o no dinero, sin ser capacidad económica todavía, porque eso solamente me va a reflejar un estado, pero no me va a decir si la persona en ese momento cuenta con recursos. Podría acudir a la CNBV, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y pedir los estados de cuenta de esta persona, pero tampoco me va a dar a reflejar efectivamente si eso es una capacidad económica o solamente un flujo de dinero constante en la cuenta de un ciudadano. Entonces también es un tema de reflexión para autoridad administrativa y jurisdiccional. Ahora bien, voy a pasar a la siguiente lámina, que esta es la que les comentaba, sobre las quejas. Es un tema ya que también llegó para quedarse. Si ustedes recuerdan, la Sala Superior resolvió en el SUBRAP 277 que no solamente había que resolver el dictamen en los tiempos que estaba dando la autoridad electoral, sino que también, gracias Mari, había que atender a las quejas, es decir, como es protagonista la causal de nulidad y las quejas muchas veces denuncian este rebase de topes, denuncian que el sujeto regulado no reportó ante la autoridad electoral o con una aportación indebida a una campaña, la Sala Superior determinó, tú no puedes dejar de resolver las quejas junto con el dictamen. ¿Esto a qué nos lleva? Si los dictámenes ahorita tenemos calendarizado que se van a tener que resolver el 11 de julio por el Consejo General, con unos días que podría haber de margen, una vez que lo determinen los consejeros electorales, todas las quejas que sean presentadas ante la autoridad electoral van a tener que ser resueltas en ese tiempo. Me puede estar llegando una queja ahorita que estamos a 9, ¿sí? Estamos a 9, yo tendría que circular a Consejo General que les gusta más o menos el 30 de junio, una vez emplazado al sujeto regulado, y voy a tener 3 semanas para sustanciar una queja, no más. Ya no hay más tiempo para poder llevar a cabo todas las diligencias necesarias que podrían llevarme a conocer el fondo del asunto, toda vez que yo tengo que dar certeza jurídica y resolver en los plazos que nos ha impuesto la Sala Superior. Por eso comentábamos con el compañero esta tensión entre exhaustividad, celeridad, certeza jurídica, legalidad, en las que estamos involucrados, porque efectivamente los sujetos regulados van a decir, oye, pues yo te pedí que valoraras tal cosa, te pedí que hicieras tales diligencias. Y se los comento porque el año pasado, si ustedes recuerdan, cuando viene este mandato a la Sala Superior, el 12 de agosto se acata y tienen que resolverse más de 200 quejas en Consejo General en el estado procesal en el que estaban. ¿Cuál fue el efecto? Que algunas de ellas, las que fueron impugnadas por los sujetos, fueron revocadas, precisamente porque la Sala Superior dijo, no fuiste exhaustivo. Cumplimos el mandato de resolverlas en el tiempo que nos fijó, pero no había la posibilidad de analizar el cúmulo de pruebas que estaban en ese momento o realizar las diligencias que nos estaban pidiendo los sujetos regulados. Es muy posible que nos encontremos otra vez en este escenario, ahora que los partidos políticos están viniendo a presentar sus quejas. Y aquí por eso la reflexión de la naturaleza del procedimiento. Nosotros estábamos en un esquema en el que el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización era un procedimiento meramente inquisitivo, era un procedimiento que se basaba en una investigación que hacía la autoridad electoral allegándose de elementos de prueba. Como ustedes saben, somos depositarios de la posibilidad de ir más allá de los secretos bancario, fiduciario y fiscal, por eso cruzamos información con CNBV, con SAT, con WIF y con Banco de México y con distintas autoridades que podemos recurrir y realizar nuestra investigación. Una vez que realizábamos la investigación y que teníamos elementos suficientes, emplazábamos al sujeto regulado con toda la carga probatoria que ya teníamos y le decíamos, aquí está, defiéndete, tienes 5 días. Previamente yo ya le había hecho el conocimiento cuando iniciaba el procedimiento que había una queja en su contra. Podía ir, revisar el expediente, en algunos casos casi no lo hacían, pero en este momento en que ha cambiado el modelo, se exige cada vez más que se ponga a disposición del sujeto regulado la evidencia. Ustedes lo han visto con plazos tan cortos y con una investigación que ya no parece inquisitiva, sino dispositiva, esta garantía de audiencia, ¿cuándo se debe de dar al sujeto regulado? Lo que estamos haciendo para cambiar el modelo es emplazar de manera inmediata al sujeto y decirle tienes una denuncia en tu contra en donde me dicen que no reportaste tales gastos o que hiciste tal conducta que podría infringir la materia de fiscalización. El sujeto regulado me contesta, llevo a cabo una investigación y aquí viene algo muy interesante como reflexión. ¿Es necesario que yo le vuelva a dar garantía de audiencia?
es necesario que le vuelva a poner a disposición todo el expediente, y se los comento porque ya la Sala Superior, cuando impugnan el reglamento de procedimientos administrativos en materia sancionadora, dijo, tú tienes que darle la posibilidad al sujeto regulado de consultar su expediente cuando lo solicite, pónselo a la vista. Haz tú, autoridad electoral, lo que consideres necesario para preservar la información que hay en el mismo. ¿Y por qué se los comento? Porque mucha de la evidencia que yo tengo en los procedimientos administrativos sancionadores tiene que ver con estados de cuenta de otros sujetos. Ponerlos a disposición de los sujetos regulados con cierta facilidad, podría yo estar cayendo en otro tipo de irregularidades, que está revelando datos personales, datos confidenciales. Entonces sí es un tema delicado para la autoridad por la cantidad de información que manejamos, pero por otro lado tengo la garantía de audiencia, el debido proceso y la posibilidad de darle un acceso a una legítima defensa al sujeto regulado. Por eso hay que pensar en este momento en este modelo que exige tanta celeridad, en qué momento hay que dar la garantía de audiencia y cómo efectivamente yo se la estoy satisfaciendo al sujeto regulado para que pueda efectivamente defenderse y pueda allegarse de más elementos de prueba. Elevar del estándar probatorio. ¿Qué está pasando? El estándar probatorio ha tenido cierta tendencia, podría decirles, a que no es carga del sujeto regulado, sino tal parece que es carga de la autoridad electoral. ¿Y por qué lo comento? Hemos estado en distintos foros en donde nos han comentado y lo hemos visto en distintas sentencias, es que tu autoridad electoral no le demostraste al partido político. Y es cuando yo me pregunto, ¿qué no es al revés? Yo tengo obligación como autoridad electoral, efectivamente por principio de legalidad, de decirle al sujeto regulado qué fue lo que vulneró y qué fue lo que yo tuve a la vista y que valoré, pero nos estamos encontrando mucho en la situación que cuando viene acompañado un monitoreo, nos comentaba el consejero Saúl Mandujano, que hace la autoridad electoral y lo cuestionan los partidos políticos, tal parece que la carga probatoria viene para las autoridades electorales. Es tu autoridad electoral, demuéstrale al partido político que la propaganda existía. Entonces creo que también es importante reflexionar efectivamente en este modelo a quién le corresponde la carga de la prueba, cuál va a ser el valor probatorio que le vamos a dar a la evidencia a la que podemos allegarnos a través de los monitoreos. Lo preguntaban en algún momento, tú vas y monitoreas las calles, haces visitas de verificación como autoridad electoral, ¿qué certeza tiene el sujeto regulado de que ahí está la evidencia? Nosotros levantamos muestras, levantamos un acta, es firmada por los auditores esta acta, levantamos fotografías, tenemos una ubicación lo más exacta posible de los espectaculares. Se van a encontrar mucho con este agravio el año que entra, que ustedes tienen una elección aquí en el Estado de México, que va a venir el partido político y les va a decir, yo sí le reporté esos espectaculares a la autoridad electoral. Tendrán casos en que sean 2 o 3 espectaculares, van a tener casos en los que sean cientos, en los que les van a decir, sí, en tal póliza, en tal registro estaba. Por eso la importancia de que aprendamos todos nosotros a manejar el sistema integral de fiscalización para que ustedes vean efectivamente si estaba la evidencia, si no es una especie de duplicidad del partido político que quiera subsanarte con una evidencia, una irregularidad que no estaba en otra, y efectivamente el valor probatorio que le vamos a estar dando a ciertos mecanismos que ellos también tienen y de los cuales se auxilian cuando se están quejando de otra persona, que son los testimonios notariales. Aquellos que intentan perfeccionar mejor sus medios de prueba invitan a un notario. Dicen, tú notario, acompáñame a hacer los recorridos para que certifiques efectivamente que está la publicidad de mi contrincante y eso lo eximen como garantía de prueba. Hay veces que funciona, puedo decirles, pero hay veces que el notario no certifica hechos que le consten, sino que el partido le dice, pues levanta un acta en la que yo te dije que ahí había cierta evidencia, hay que analizar exactamente qué fue lo que el notario asentó, o que sí llevan al notario al lugar de los hechos, pero el notario no tiene esta expertise de saber que tiene que ubicar exactamente en dónde está el espectacular, sino solamente razona en la calle Allende. Pues la calle Allende es muy grande. Entonces, si no me ubique exactamente en dónde está el espectacular y yo lo cruzo con mi CIMEI, efectivamente yo no voy a tener certeza de si se trataba el mismo espectacular que fue monitoreado por mí o el que me denunciaron. Entonces, es un tema muy importante, creo que nos está poniendo a todas las autoridades electorales de la carga probatoria. Esta es la grafiquita que sigue, que es un comportamiento muy similar del reporte de operaciones que tienen los partidos políticos respecto a la queja. Si ustedes se dan cuenta también cuando inicia la campaña hay muy pocas quejas, las quejas vienen subiendo, viene acelerándose esta posibilidad litigiosa del sujeto regulado una vez que se da la contienda electoral. Cuando conocen los resultados electorales es cuando dicen, ahora sí, voy a ver y voy a elegir, digamos, de alguna manera por cuáles voy a luchar de manera litigiosa ante la autoridad electoral. Tuvimos el año pasado un boom
en ese momento. Estamos ahorita en este momento en ese boom después de la jornada electoral y una vez que pasen los cómputos de recibir, no sabemos en el escenario en el que nos encontramos si 100 o 200 quejas, que como les comentaba tendré que resolverlas a más tardar el 29 o 30 de junio. Entonces también es un tema importante de cómo cambió el modelo y cómo es el comportamiento de los partidos políticos respecto a la carga que tienen también ante las autoridades jurisdiccionales y la autoridad administrativa. Finalmente, comentarles muy brevemente cómo quedó nuestro reglamento de fiscalización, pensando en esto que nos comentaba la Sala Superior de que tengo que resolver todas las quejas con el dictamen. Nosotros consideramos reformar el reglamento y poner una salvedad que no fue impugnada y que está vigente como norma, de que sí vamos a resolver todas estas quejas, excepto aquellas que se presenten con anterioridad a 15 días a que tenga que resolver el Consejo General. ¿Por qué? Porque si el Consejo General tiene que resolver más o menos el 11 de julio y me presentan una queja el 1 de julio o el 2 de julio, como ustedes se darán cuenta, ni siquiera va a dar tiempo de hacerle del conocimiento al sujeto denunciado que ha sido denunciado, ¿no? Y de emplazar. Por lo tanto, hemos considerado, sí, avisarles a las salas, sí avisarle a la autoridad jurisdiccional, tengo una queja, dame chance de sustanciarla, por favor, porque si yo te la resuelvo en estos momentos, no va a traer absolutamente nada de diligencias. Darnos un poco de espacio para poder resolverlas y darles elementos que puedan ser tomados ustedes, tomados en cuenta ustedes en los recursos que sean planteados. Aquí solamente acabaría diciéndoles que vamos a tener un sistema integral de quejas también, así como hemos tenido que hacer uno en materia de fiscalización, hemos ideado también un mecanismo para que tengamos conocimiento de todas las quejas que se presentan en el país. ¿Por qué? Porque ahora somos la única ventanilla como autoridad nacional, pero los sujetos regulados siguen presentándolas en las juntas distritales, juntas locales, algunas con los consejos de los organismos locales, con las autoridades electorales en cada entidad federativa. Entonces tenemos una dispersión de quejas por todo el país. Para poder controlar este fenómeno también hicimos un sistema integral de quejas para que sea el único mecanismo por el cual puedan fluir. Eventualmente, como les comentaba, y paso a la siguiente lámina, de la colaboración que queremos tener con los órganos jurisdiccionales, también podremos poner a disposición de ustedes este sistema de quejas para que también ustedes puedan, digamos, de alguna manera conocer cómo está el nivel litigioso a nivel administrativo ante la autoridad que es el INE y podamos colaborar, digamos, de manera paralela en el conocimiento de todo lo que está involucrando una campaña a nivel revisión contable, a nivel revisión jurisdiccional y que puedan ustedes también acceder con vías clave de usuario y demás. Solamente cerraría con un último comentario con lo que comentaba María Juana. El año pasado recibimos muchas impugnaciones en las que alegaban los partidos políticos que el sistema no estaba funcionando, que no podían cargar la evidencia, que estaba muy lento. Como lo comentaba la contadora María Juana, estamos atendiendo esta vía remota, pero también es importante comentarles que también con mecanismo complementario de la Sala Superior se dio un plan de contingencia. ¿A qué se refiere el plan de contingencia? Está normado en un manual de la unidad de fiscalización en donde se contempla cuáles son los pasos que tiene que seguir el partido político para efectivamente evidenciar que está fallando el sistema. Este manual contempla que el partido político tiene un número que es un call center a su disposición al que puede llamar, se levanta una especie de ticket o acta en donde dice tal partido político llamó, dice que el sistema no está funcionando, en ese momento se accede vía remota al sistema del partido político para ver cuál es la falla, se atiende, si no se puede atender en los próximos minutos, se atiende cuál fue la irregularidad, la anomalía o falla del sistema o la inconsistencia que se está presentando en la carga, se razona, se levanta con el área operativa, digamos que también nos auxilia en esto, que es UNICOM, el área de servicios del INE, de tal manera que nosotros tenemos registrado efectivamente si hay o no una falla operativa del sistema, si se llega a presentar, se repone el tiempo al partido político, la media hora, la hora que llevó a atender el problema, para que tengamos efectivamente evidencia que sea valorada como prueba en el momento en que vengan con los medios de impugnación ante ustedes. Pues de mi parte sería todo y les agradezco mucho su generosidad.